Bueno, pues estamos en otro programa más de Puertas para Adentro, este espacio virtual donde hablamos con gente de la cultura, celebridades más bien de la cultura. Hoy tenemos una invitada súper especial que está en Madrid y que la conocéis seguramente porque la tenéis muy vista en un programa súper conocido de TPA, como es El Picu. El Picu, que a mí en su día me tocó también hacer un programa especial y es bastante difícil de sacar adelante esas preguntas que nos hace nuestra queridísima Ana Francisco. ¿Qué tal estás, corazón? Pues creo que estoy igual de confinada que tú, Ana, pero bien, muy bien, Sí, contenta. a ver, es lo especial de estas entrevistas que estamos confinadas y que es el momento, pues, un poco de exponer cómo nos sentimos, cómo estamos y cómo es este capítulo de nuestras vidas tan peculiar. ¿Dónde lo estás pasando? ¿En Madrid? ¿En tu casina? ¿Y Estoy en Madrid, cómo vives el confinamiento, Ana? he pasado por fases, y creo que no soy la única, creo que le ha pasado a más gente. Pero eso, vivo el confinamiento en 32 metros cuadrados, lo que no son muchos. De hecho, veis, esa pared que tengo en el fondo es el final de mi casa. Mi casa acaba ahí, ¿no? O sea, son 32 metros, es todo lo que da. Luego tengo allí al fondo una escalera que sube a mi cama, pero eso ya no computa como suelo, o sea, está ahí subida la cama en el aire. Y en 32 metros, pues la verdad es que un poquito agobiante, para que nos vamos a engañar. O sea, más metros, mejor. Me salva que tengo perros. Tengo a 2 de mis perros aquí y entonces pues puedo salir con ellos 3 veces al día para que hagan física, airearme un poco y me viene muy bien. Sí que es cierto que lo que ahora es un beneficio, el tener aquí a los perros, pues en la primera semana de confinamiento fue un horror porque enfermé. Aquí, Enfermarte del bicho, del sí, bicho. Lo sí, has vivido en tuve, carnes. Eres la primera persona que conozco de mi entorno cercano que sé que ha pasado por ello. Por favor, cuéntanos cómo se vive tener el, 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 el el coronavirus. COVID-2, sí, pero tiene un nombre raro que no sé decir, COV2, COVID-19, SARS-2, enfermedad sí, COVID-19. ¿Cómo se vive, Ana? correcto. Por favor. Que por cierto, que esto es algo que tú eres la primera persona que conozco que lo usa bien. La palabra COVID-19 es femenina porque se refiere a la enfermedad COVID-19, pero el coronavirus, virus es el COV2, SARS-2. Eso es. La enfermedad COVID-19. Es que las feministas somos así, ya lo sabes. Bien. Pues a ver, el coronavirus es una mierda, es horrible, de verdad, ¿eh? O sea, sin dramas, porque estoy perfecta ahora mismo, pero fueron unos días de estar bastante fastidiada y estar completamente sola. ¿Cómo te diste Y eso cuenta fue lo peor. de que tenías esto? ¿Cómo empezaron los síntomas? ¿Cómo empezaste a encontrarte A mal? ver, pues digamos ¿De que repentino? estuve en un par de lugares de riesgo, ¿sabes? Yo estuve en el meeting de Vox, el día 8 de marzo estuve trabajando y estuve con Ortega Smith. Luego estuve en la manifestación del 8M. Entonces, Tenías todas las papeletas, ¿no? Solo te faltó ir a un partido de fútbol. ¿Eh? claro, sí, pero sí, o sea, ese fin de semana me tocó trabajar en todos los Claro, sitios no y quedaba. todos los políticos, ¿no? Y yo, de repente, Ortega Smith, coronavirus, Irene Montero, coronavirus, y yo, vale, pues he estado con ellos, pero ya no solo eso, yo ya no sé si fueron ellos por la alcachofa del Claro, MIT. es imposible saber dónde lo cogiste. Pero yo creo que el metro de Madrid fue un gran foco de contagios, porque yo voy a trabajar y en el metro estamos a horas de la mañana todos así como sardinas, y ahí es Claro. realmente fácil, ¿no? Que alguien tosa y el virus llega a ti por las vías respiratorias. Y me di cuenta, pues, o sea, los síntomas fueron muy rápidos. Yo hubo un día que me empecé a encontrar con dolor de espalda un poco raro, y esa misma noche tuve 38,8 de fiebre, y avisé a mis jefes, les dije que tengo fiebre, me dijeron, no vengas, quédate en casa. Y Evidentemente. 3 días, o sea, 3 días con fiebre, bueno, la mantienes a raya ahí tomando el paracetamol, pero bueno, 3 días que me despertaba con fiebre. Y luego empezaron una serie de síntomas bastante extraños, por eso a mí cuando dicen que se parece a una gripe, no me cuadra, o sea, yo no lo confundes con un catarro, ni con una O sea, tú gripe. lo sabes mejor que nadie porque lo has vivido. Entonces no se parece a la gripe que nosotros conocemos, la de toda No, la vida, ¿no? no, te duele el cuerpo mucho, pero no es el dolor de, ay, tengo fiebre, me duele el cuerpo. No, es un Sí. dolor muy extraño. Tú estás tumbado en la cama y a mí me dolía estar tumbada de costado, ¿no? Pues, joder, y me tenía que cambiar de postura, luego boca arriba y me dolía el culo. Era como muy extraño, mucho dolor corporal. Y luego lo más Sí. raro, rarísimo, es pérdida total del gusto y el olfato, pero total. O sea, Pero no eso es... es una tragedia griega, de verdad. O sea, me parece terrible porque a la hora de comer realmente no sabes lo que comes. O sea, no hay sabor, no hay ningún tipo de Pero es que estímulo, ¿no?
cuando yo al final estaba cocinando por texturas, descubrí que me gusta mucho la textura del pan tostado y entonces tostaba pan y lo metía con todo, porque ¿qué más da? Dejé de cocinar si no le echaba sal a las cosas, digo, total, si no me va a sobrar ¿Para nada, qué? Claro. ¿para qué? Y O sea que era un poco alimentación de supervivencia, ¿no? Porque, tal cual, porque sí. placer ninguno. Sí que me sabía el limón, el zumo de limón, entonces le echaba a todo limón y tabasco. Y el tabasco que te provoca la reacción en la lengua y entonces, ¿qué pasa? Que estuve unos días echándoselo porque, bueno, era como que me daba un poquitín ahí Un de, poco de vidilla, ¿no? claro, un poco de vidilla y a los 3 días unos ardores de estómago que no podía con ellos, de echárselo a todas las comidas y entonces dije, vale, no, creo que lo voy a dejar. Y todavía está, el olfato todavía no lo tengo del todo, está volviendo, ¿eh? Eso es muy curioso porque yo insisto en describirlo porque no es como cuando estás constipado, que tienes la nariz taponada y entonces todo te sabe menos y hueles menos. No, no. Yo aquí no tuve mocos en ningún momento, fue como un cable, es un cable que se te desconecta y de repente no hueles nada ni te sabe nada a nada. Y luego Madre mía. en la redacción de Todo es Mentira fuimos cayendo todos, o sea, yo diría que y todos te dicen lo mismo, ¿no? Del gusto y el olfato, lo raro que es la sensación, porque es, madre mía, por Dios, que vuelva, que no me quede así para siempre, ¿no? Porque Bueno, tú piensas que ya lo pasaste y mira, ya tienes más adelantado que otras personas como yo, por ejemplo, que no lo hemos pasado. Así que mira, eres una de esas personas que si viene ahora una súper oleada mayor, ya lo pasaste. Entonces puede ser la que nos salve, ¿eh? A ver, poniéndome en una serie futurista, ¿eh? ellos bueno, en ello están, ¿no? Están sacando el anticuerpo de personas que han pasado el virus y, bueno, yo cuando te contagias, yo tenía la aplicación de la Comunidad de Madrid y te van llamando para ver cómo estás, para ver si empeoras, especialmente cuando vives sola, porque Claro, no tienes un compañero de piso o ni a tu pareja ni a nadie aquí que te cuide un poquitín. claro. Y me iban llamando y yo cuando la última llamada que tuve con ellos, la de ya estoy bien, tal, fue para decir, jolín, contas con mis sangres y es que se Contigo para lo necesita que el sea, plasma. claro, lo que haga falta. Bueno, Sí. pues nada, dejando un poco de lado la COVID-19, que es una enfermedad feísima que no nos gusta un carajo, yo quería decir que, bueno, no sé si lo conoce mucha gente esta faceta, pero yo quería ahondar en que tú estudiaste arte dramático, eres una persona a la que le gusta mucho el teatro, tienes conocimientos musicales y, bueno, llegaste a ser presentadora del Pico, pero antes pasaste por detrás de lo que no es la parte que todo el mundo ve. Estuviste en la parte de las cámaras Estuve y grabándote a ti muchas veces, de hecho. pues yo nunca te vi. Yo nunca te vi. Sí, sí, bueno, hombre, cuando fuiste a Gona, cuando fuiste a los platos que había en Gona, ahí sí que yo estaba detrás de una de las cámaras. Qué fuerte. Mira las vueltas que da la vida. Y Increíble. ahora también eres una de las locutoras más dicharacheras de Todo es Mentira, el programa de Risto Mejide. De todas esas facetas, tú destacas en tu Instagram, por ejemplo, nada más entrar, vi improvisa, improvisa y ensancha la risa. ¿Esto qué Sí. quiere decir? ¿A Ana Francisco le gusta la improvisación sobre todas las cosas y las lleva a todos los terrenos profesionales? Me gusta la impro como disciplina teatral, muchísimo. Ujú. Muchísimo. Yo creo que es lo que más me gusta en el mundo, la impro, de verdad. Como disciplina, ¿sabéis qué es la impro? Bueno, pues es la posibilidad de hacer en teatro un espectáculo improvisado totalmente, con el Que a mí me objetivo. parece una cosa dificilísima. O sea, no sé cuánto se tiene que trabajar algo así, pero me parece una maravilla. Y los espectáculos improvisados que yo he visto me parecen fascinantes, aparte de que te tronchas de risa. Es brutal. Sí. No sé si lo estás También, ahí hombre, trabajando. yo creo Sí. que antes de empezar a hacer impro, y a mí me gustaba mucho la impro como espectadora, y me parecía más difícil de lo que realmente es. Madre mía, esto ha sonado súper pretencioso, pero No, no no. quería que fuera así. Dale, dale. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que al final hay normas, ¿no? Y tú siguiendo esas normas, las cosas salen relativamente bien. La primera norma es nunca decir que no, ¿no? Es decir, si un compañero tuyo entra en escena y te dice, mamá, tú no le puedes decir, pero yo no soy tu madre, ¿no? Ahí se rompe la Ajá. tensión. Ya no puedes Entonces, romper la mamá, magia, ¿no? Ujú. claro, mamá, ¿qué? ¿No? ¿Y Es tú lo qué? primero. Soy tu madre. Y entonces, Pues bueno, es un poco asumir todo lo a que todo, venga, ¿no? asumir todo lo que venga, no decir que no hacer preguntas, sino sumar escalones, sí y aportar información. Pero además lo de improvisa, improvisa y ensancha la risa, yo creo que también lo tengo puesto como un poco de homenaje a A la mejor extremo, actriz de ¿no? trabajo que... ¿Cómo? A extremo duro también. Que me adoro, Ama, ama y ensancha el alma. Vamos, a mí me trae un poco eso. Me eh, rezuma extremo duro.
Por supuesto. Bueno, es que es un cúmulo de cosas, pero sí, también hay un Dale, perdón que te interrumpí, dale. Bueno, me iba a decir, a la mejor entrevista de trabajo que he hecho en mi vida, que fue esta última, la que hice para entrar en Todo es Mentira. Y yo creo, de verdad, creo que si estoy en Todo es Mentira es porque hice muy bien esa entrevista, te lo juro. Y estaba inspirada ese día y hablé mucho de la improvisación. Y una de las preguntas que me hicieron fue, uno puede trabajar de muchas cosas, pero uno siempre es algo, ¿no? Aunque estés trabajando de otra cosa, uno siempre es algo. ¿Tú qué eres? ¿No? Claro, te hacen esta pregunta, ¿tú qué contestarías, Ana? Si yo te digo, ¿tú qué eres, no? Porque ahora sabemos que tú tienes trabajos muy... ¿A lo loco? A lo loco, ¿tú qué eres? Pues yo soy una comunicadora, yo creo. Puedo, Claro. puedo comunicarme a través de la voz, del canto o a través de mi espíritu, como estoy haciendo ahora una entrevista contigo, porque a mí lo que más me llama en esta vida es conectar con la gente. Te hubiera respondido algo así. No sé Pues si yo está respondí, bien. sí, bueno, no sé, yo respondí algo parecido también. Yo dije que yo creía que era una contadora de historias. Claro. Y luego también me preguntaron y un verbo, un verbo, me dijeron, un verbo, quédate con un verbo. Y le dije, Oye, vaya improvisar. entrevistas más guay, pues, presta. Sí, ¿verdad? Fue como Sí, una es como introducción de divertido. película del Pero es una entrevista de trabajo o es un espectáculo teatral, ¿no? Suena un poco Sí, así. bueno, di que la ¿Qué parte verbo? dura vino improvisar. Improvisar. Ajá. Ujú. Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta, me Pero gusta. sí. Vi que Y después de la entrevista de trabajo vinieron los de, vale, pero tienes que pasar un periodo de prueba, queremos verte en cámara no sé cuántas veces antes, pero bueno, la entrevista estuvo genial. Y las pruebas yo creo que no por más, al final son mis jefes hoy y les quiero, o sea que fantástico. Y cuéntame, ya que estamos al hilo del tema de los programas, tanto del Picu como Todo es Mentira, seguramente tienes bastantes anécdotas que contar. Cuéntame algo gracioso que te haya ocurrido en el Picu y algo gracioso, evidentemente, o personajes que tú creías que eran de una manera y luego son de otra, de los que has entrevistado en Todo es Mentira. ¿Hay algo particularmente que te haya llamado la atención o que te haya impactado? Sí, buf, madre, es que madre, tengo algunos A ver, yo no que sé si es si estuviera... políticamente correcto, esto tampoco, ya sabes, pero lo que tú puedas contar, lo que puedas contar. Vale, pues fíjate, A ver, bueno, yo soy muy de esas personas que cuando me pongo nerviosa se me caen las cosas al suelo, me tropiezo, me caigo, todo, sí. ¿vale? Y entonces, pues puedo decir que una vez estaba en el comedor de Telecinco, ahí bueno, porque sabéis que 4 y Telecinco son lo mismo, son Mediaset y están en el mismo edificio y todo, ¿no? Sí. Y entonces estaba ahí comiendo en Mediaset y me giro y está Pedro Piqueras aquí a mi lado. Y encima Pedro Piqueras ¡ay, tú eres Ana! Y ya fue como ya... Pedro Piquera, sí, soy tu madre, ¿no? Bueno, pero es que fue peor que eso. Bueno, ahora te lo cuento. Fue como, sí, no, me quedé medio cortada y me dice, oye, pues es que, mira, precisamente te vi ayer en un reportaje, me gustaste mucho y me dio la enhorabuena. Mira, en ese momento se me cayó la bandeja entera con la comida, al suelo, delante de él. Él se agachó a recogerla. Sin querer, estuve a punto de llamarle Matías Prats en vez de Pedro. Llegué a decir Pedro. Mira, me quise... ¡Madre, qué bochorno! Pero bueno, al final bien, todo natural, ¿no? Improvisaste también ahí. Sí, todo natural, sí, ¿no? Y al final es más, ahora, luego he tenido muchas más oportunidades de hablar con Pedro Piqueras en el comedor de Telecinco y se ríe mucho recordando aquel primer encuentro en el que me dio la enhorabuena y yo lo mandé toda la mierda, bandeja al suelo y todo. Qué bueno. Y cuéntame, y en el Picu, con tantísima gente que ha pasado por allí, concursantes, preguntas, historias, ¿qué es lo que más te llena del Picu? ¿O qué es lo que más Ay, pues una maravilla. recuerdas como tu día a día del Picu? Pues mira, mi día a día del Picu, a ver, lo más guay del Picu sin duda es que es como, jolín, al final yo trabajo de lunes a viernes en Todo es Mentira y sábados y domingos grabando el Picu, pues no Eso es tengo... otra, que eres medio hiperactiva, sin el medio. Pero no, esto es algo que tengo que cambiar y no sé cómo, porque no El quiero ritmo, dejar... ¿no? El ritmo laboral. Jolines, es que al final es no tener ni un sábado ni un domingo y estar 7 meses sin un día libre y cosas así, y sin ver a tus padres, sin tener una tarde para estar con tu pareja, sin poder ir al cine y ver una peli, es un poco horroroso.
Entonces, mi salvación fue el Picu, porque se convirtió en mi momento de ocio. No, no, a ver, obviamente es trabajo, pero al final es Bueno, pero es el muy único divertido, ¿no? en el que yo me puedo relacionar con Claro. gente, puedo conocer personas diferentes. Encima, la gente que viene al Picu viene con unas ganas de grabar impresionantes y es que eso es oro, porque es mirar para los dos lados de la mesa del Picu y ver a gente siempre sonriendo, siempre contenta y encima con ganas, ¿sabes? Que están allí con todas las ganas del mundo. Entonces, eso es una maravilla. Yo, o Y sea, aparte es sitio muy donde didáctico, ¿no? Porque yo pienso que, claro, son todo conocimiento, son preguntas y respuestas que mucha gente ni siquiera sabemos, ni se nos pasó por la cabeza saber. ¿Hay alguna pregunta que hayas hecho que te haya hecho mucha gracia o alguna respuesta que hayas dicho, anda, pues vaya, qué dato, ¿no? sí, bueno, a ver, los concursantes te sorprenden sabiendo cosas que dices tú, a ver, esto es imposible que lo Es sepas. No me imposible que lo sepas, claro, claro. sí, sí. Pero bueno, pero sí, luego en lo mítico de, pues, ¿con qué datos te quedas tú? Yo con las estupideces, yo solamente sé que en San Tirso de Abres hay 7 cabras empadronadas, o sea, ¿Cómo? registradas. 7. O que el número de cuántas Shakiras hay en Asturias, pues creo que eran 14 en el último registro. Claro, te quedas Que con los hay datos. 14 personas que se llaman Shakira. ¿He dicho Shakira? No, quería decir Kalesi, perdón, Kales, no Shakira. Ah, Khaleesi, la de Juego de Kalesi, Kalesi, Tronos. la de Juego de Tronos, Bueno, sí. Shakira también podría ser en un momento dado, igual que hay Kevin Costner. O sea, esto puede Seguramente suceder. sí. Claro, pero sí, solo me quedo con los datos de mierda que no valen para nada, eso sí, ¿no? Hombre, bueno, luego alguno te vas quedando, pero... Ay, mira, y me decías antes Sí, también de anécdotas de famoseo, que ahora ves mucho, porque me los cruzo ahora sale, todos me los vienen a días. la cabeza, ¿eh? Mira, bueno, pues claro, trabajo en el mismo sitio en el que trabaja Belén Esteban, eso es una maravilla, porque la veo mil veces, y igual que a ella, a Ana Rosa, a Patiño, a Carlos Overa, a todos, ¿no? Y es muy divertido, es muy divertido. Que todos esos Eh, personajes que toda la vida viste en la tele, de repente los tengas ahí cara a cara y puedas sí, ponerles un poco forma humana real, ¿no? sí. Cuéntame cosas. Y luego también te iba a decir de la otra parte que es que, claro, yo en Todo es Mentira siempre voy a hacer reportajes con políticos. Ujú. Y eso sí que ha sido un aprendizaje muy grande porque pues los humanizas a todos, incluidos A a los que todos. no votas y nunca votarás. Sí, sí. Ujú. Fíjate lo que te voy a decir. Bueno, es que claro, esto ya es momentos en los que me meto en jardines de los que yo no puedo salir luego. Pero fíjate, a todos. Y cuando digo a todos, es a todos. Yo ahora veo a Ortega Smith por ahí y es que no le veo como le veía en un principio, de verdad, porque pues muchas veces tengo que decir, se ha portado muy bien conmigo. De verdad, de decir, oye, mira, que te quiero preguntar qué tal, y el tío, es que me tengo que ir porque tengo otro acto y que pienso hace 5 minutos. Bueno, venga, anda, te respondo. Joder, los ves que te hacen el favor, que se quedan. Y al final, pues hasta humanizas incluso a unos extremos en los que tú dices, nada, si yo ideológicamente no puedo ser más opuesta a lo que piensa este hombre. Y luego también he visto muchas ganas de hacerlo bien en todos los partidos, que me ha sorprendido. Me O ha sea, ¿ves? sorprendido. Mucha intención política bueno, de prosperar de alguna forma, ¿no? Sí, 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 sí. ¿no? Claro, luego ahí ves las diferencias. Al final la política es 100% ideología, ¿no? Ujú. Entonces, pues ves las diferencias ideológicas, quienes creen en unos servicios públicos más fuertes, quienes creen en una mentalidad más liberal en lo económico. Pero, por ejemplo, yo, no sé, te puedo decir gente de todos los partidos que me encanta. Que a nivel personal, a nivel humano y que además que les veo currar y que creo que son gente que tiene ganas de hacer bien las cosas. Y es más, para mí fue muy clarificador una vez que me hice un reportaje sobre preguntándole a los políticos a quién ficharían de otros partidos para el suyo. Sí. Porque hubo bastante, el discurso fue bastante unánime. Por ejemplo, a Ana Pastor del PP la querían todos en su partido. Pues a Ujú. mí eso ya me hizo empezar a mirar y digo, pues oye, algo tendrá esta mujer, ¿no? Hombre, la ves, que es una persona bastante ecuánime o Ujú. que no tiene un discurso agresivo, que nunca cae en el insulto. Yo jamás la he visto, jamás descalificar a nadie. A nadie, ¿no? Eso, eso me gusta. Sí, bueno, Y eso bueno, gusta a todo el mundo, claro. correcto. Bueno, Eso pues, es muy pues interesante. efectivamente todos la querían fichar. Eh, fue también muy clarificador que todos, cuando preguntaba por un independentista, ¿no? Al que fichar, me decían todos, Joan Tardá. Todos.
O ¿Y te sea, daban una explicación, algún motivo o simplemente daban el nombre? la verdad que como era un cuestionario rápido y tenía que decir a cada partido, a cada político, muchos nombres Ujú. que les tenía que pedir, Sí. pues no me detuve en razones. Pero claro, al final, Pero bueno, sacas tus propias todos los conclusiones, ¿no? sí, y cuando todos los partidos y nadie duda, recuerdo que, mira, precisamente, ¿quién fue? Fue Carolina Vescanza, eh, me dijo, es que Joan Tardá es para llevármelo a mi casa. O sea, que dices tú, bueno, Se pues hace sí, querer, se hace querer. claro, Lo tengo alguien a quien claro. te llevas para casa es que es una persona adorable, ¿no? Indudablemente. Entonces ese día fue muy clarificador. Me decían también del PSOE, mucha gente me dijo que ficharía a María Jesús Montero. Ujú. De Podemos, mucha gente me dijo Pablo Iglesias, que me sorprendió porque yo pensé que no iban a ir nunca a por un líder absoluto, ¿no? O El sea, líder. siempre dirían tal, ¿no? Pues me lo dijeron. Le pusieron algún pero también, pero bueno, no sé, me pareció muy interesante Es muy el ver. interesante la valoración de otros hacia los contrarios. Eso es muy eh, peculiar. Bueno, pues sí que estás aprendiendo cositas. Y mira, yo quería ahora cambiar un poco de terreno, quería hablarte de los animales. Yo sé que eres una gran amantísima de animales y tienes prácticamente una manada de perros. Yo no sé cómo has compatibilizado toda esta vida que tienes ahora mismo de estar 24 horas trabajando prácticamente con tener cuatro o cinco animales grandes, además, perros. sí, tengo 4 perros. ¿Y qué opinas Tengo de toda esta gente que está utilizando los animales ahora mismo como una forma de salir fuera? Hay gente que incluso está adoptando perros para poder salir a la calle, etcétera. ¿Qué opinas tú como animalista de esta situación que están viviendo los animalinos? Mira, bueno, me has hecho muchas preguntas. La primera que te respondo es, o sea, lo de compaginar el amor a los animales Sí. con esta vida de locos fue un poco un suicidio. Fue más que fue, ¿por qué? Porque tengo pareja y le dije, te quedas tú con todo, ¿vale? Y me dijo que sí, ¿no? Luego ya poco a poco, venga, pues los perros nos los dividimos, el gato tal, los fines de semana vamos todos, bueno. Entonces, de hecho, yo aquí en Esto es Madrid como soy. familia numerosa, pero en plan perruno, sí. De hecho, yo aquí en Madrid es que están, bueno, luego levanto la cámara para que los veas porque están durmiendo ahora. Tengo a 2 de mis perros aquí. Qué bien. Eh, y claro, a ver, a mí me gustaría, no soporto que la gente esté adoptando ahora solamente para poder salir del confinamiento porque me hace preguntarme qué va a pasar cuando ya no estemos confinados con esos Sí, animales. esta parte es muy egoísta porque no hay una intención de salvar a la vida del animal, sino salvar tu espacio propio de alguna forma, ¿no? Sí, pero bueno, si al final te quieres salvar a ti y una Ujú. manera de salvarte es tener un compañero de vida al lado perruno, pues eso no me parece tan mal. Es decir, a mí me parece que yo sería mucho menos feliz de lo que soy si no tuviera animales. Entonces, Ujú. lo que a mí los perros me aportan ya no solo es que mis perros sean adoptados, hayan sido maltratados y todo, sino que es que a mí me hacen profundamente feliz. Sí, tener una Eh, vida más plena. hmm, pero el tema es, no, o sea, no me parece bien que se adopte para esto. ¿Qué va a pasar después? Hombre, que igual no, que igual ojalá me equivoque y haya Sí, alguien que ojalá haya nos adoptado. equivoquemos y la gente se quede con los animales de su vida y sea todo Claro, fabuloso, pero da que pues pensar ojalá. también. Sí. Y luego también me gustaría, de lo que has dicho, hacer hincapié en una cosa, o sea, porque parece que este confinamiento que nos afecta a todos por igual fuera una forma de igualarnos y no es cierto, es una falacia. Es decir, no es lo mismo estar confinado en una casa con vistas a los Pirineos o al mar Cantábrico de 120 metros cuadrados de planta y luego con tu parcelina de 900 metros cuadrados, a estar como estoy yo en Madrid, que soy una privilegiada porque vivo sola, porque tengo perro y porque encima salgo para ir a trabajar. Pero Sí, es sí, que sí, sí. mis vecinos, los que viven ahí, que viven en una casa exactamente igual que la mía, son una Sí. pareja con 2 niños, que viven en 32 metros cuadrados, por Dios. O sea, yo cuando Tiene veo a que los ser policías de balcón. una locura, o sea, de llegar a un momento que te entran ansiedades por todos los flancos, sí, sí. Y jolines, yo en esta crisis he echado un poquito de menos el matiz. Mira, yo hubo un día que estaba, pues la segunda semana, justo acababa de pasar ya el mal coronavirus y ya me Ujú. encontraba bien y ya les dije a mis vecinos que dejaran de sacarme los perros que ya los sacaba yo, pero tenía horarios muy cambiados, me desperté a las 4 de la mañana, bueno, no me podía dormir. El caso es que acabé sacando a mis perros un sábado a las 6 de la mañana, no había Sí. nadie por la calle. Y a las 6 de la mañana, en el parque que tengo aquí al lado de casa, había una chica Sí. paseando. Y,
Yo no le dije nada, ¿no? O sea, no. Y una señora empezó a gritarle por la ventana y cuando empezó una señora a gritar por la ventana, se asomaron ya a más ventanas y empezaron a insultarla de una manera que puedes imaginar O sea, los y me dio policías de muchísima balcón salieron, ¿no? A lo loco. pena. Pero que no, es que no tenemos ni idea de las condiciones de esa persona Claro que si esa no persona sabemos está nada. Es que absolutamente. no estamos siendo nada tolerantes con las circunstancias. Yo creo que deberíamos aflojar un poco el pistón en ese sentido, porque es que no sabemos la historia que tiene detrás la persona que está en la calle caminando. Y realmente yo creo que lo estamos haciendo como país muy bien. Creo que las personas que lo están haciendo mal son los menos. Entonces no deberíamos convertirnos en eso, en policías chungos de balcón. Y no sé, imagino que eso en las grandes ciudades lo vivís mucho más. Claro, que por más que todos sepamos ya que nos tenemos que quedar en casa, que estamos hasta los huevos de escuchar el quédate en casa, sí, con mucho amor, y ya sabemos que estamos todos en nuestra casa, ¿no? Pero, jolines, y si esa chica, es que vete a saber las circunstancias, y si quería airearse un momento, eligió un sábado a las 6 de la mañana o sea, no se iba a cruzar con nadie, no había, quiero decir, que tengamos, por favor, amplitud de miras Sí, un y poco eso, de y el mesura confinamiento y un no es poco de falso. tolerancia hacia el prójimo, que es que eh, estamos ya bastante fastidiados, ¿no? Como para sumarle Sí, más cosas y más. Al final es una forma de violencia y yo no soy para nada partidaria, la verdad. Creo que eso, que tenemos que ser más flexibles. Y bueno, cambiando de nuevo de tercio, yo barro para casa ahora, porque yo sé que eres muy amante de la música, Ana, y sé también que te gusta mucho la flauta travesera. ¿Me puedes contar un poco tu, tu experiencia con la flauta sí. travesera? Jolín, pues 11 años en el conservatorio, ahí casi nada. ¿Cómo Eh, lo viviste esa etapa de tu vida? ¿Fue obligatorio? ¿Te obligaron a ir o querías tú? O cómo fue la cosa? Porque esto de los conservatorios a veces, ya sabes, que yo mi conozco gente de todo. experiencia, Ujú. mi experiencia en el conservatorio no fue buena. Oh. Siendo que tuve una profesora de flauta muy maravillosa. Mm. Pero, y no quiere decir que todos los conservatorios sean así, y ni que todas las personas, simplemente creo que yo no estaba hecha para el conservatorio. Yo, al final en el conservatorio, mi experiencia fue que te enseñan a ser un técnico especialista en tu instrumento, ¿no? Sí. Te enseñan a manejar un instrumento y a ser intérprete de partituras que otros han escrito. Y si tú no encajas exactamente en ese perfil, si yo qué sé, yo hacía cosas muy raras. Yo la flauta travesera tiene 3 piezas, pues yo quitaba la central, ponía la última con la cabecita, me hacía una flauta así, tocaba, experimentaba a ver cómo sonaba. Eh, eh, O sea, no estabas hecha mucho a disciplinas ni a cosas cuadriculadas, ¿eh? Un poquito ahí. yo no diría eso porque yo pues, al final estudio bastante bien, quiero decir, sí, a mí me mandaban a estudiar y estudiaba y el tema es que a mí no me gustaba, yo quería tocar la flauta porque me encantaban los celtas cortos, me encantaba la música celta, yo quería tocar esa música y en el conservatorio te enseñaban a tocar otro tipo de música. Entonces yo creo que el conservatorio no era para mí, que para mí hubiera sido una escuela de música, donde no tienes que cumplir unos objetivos curriculares de pues tal estudio, de tal compositor para pasar de curso, ¿no? A pesar de todo, pues bueno, mi profesora de flauta era una tía muy guay y pues por eso estuve tanto tiempo en conservatorio. Y además no reniego en mi formación musical porque al final te hace entender la música de otra manera y me gusta, pero sí que creo que mira, un poco después de que yo empezara en el conservatorio, creo que cuando cumplí 13 años, inauguraron un rockservatorio en León, que Wow. fue, estudié. Y entonces dije yo, claro, es que Porque tú naciste en León, ¿no? En León sí, capital o en algún pueblín. en un pueblo de León, pero sí, bueno, Ah, luego guay. Es sí. que mi padre es de Ponferrada, entonces yo barro O, para León también un poquitín. Pues Me mira, gusta mucho la gente de León. mi hermano es profe de trompeta en el Conservatorio de Ponferrada. Anda, pues mira, qué casualidades tiene la vida. Aparte, Ponferrada Sí, es muy guapo, vamos, me mola parece muchísimo. Bueno, muy el Bierzo chulo es y tiene mucha brutal. marcha y la gente es muy maja. La verdad Sí, que presta. mola un montonazo el Bierzo, sí. Bien, 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 bien. Bueno, a ver, otro tema que te quiero sacar, que yo no sé si te ha traído más disgustos o alegrías. Eres una chica hiper tatuada, que a mí me encanta, pero Sí. te ha traído algún pequeño problemilla a nivel laboral, porque estas cosas, ya sabes, esta es la eterna polémica de me tatúo, no me tatúo, me ven el tatu, es que tú estás aquí impresionantemente tatuada, vamos. Y
¿Cómo lo has vivido a lo largo de tu vida? Porque ahora parece que se tolera mejor, pero hubo una Sí, época en la que parecía sacrilegio. sí. Mira, al final yo tengo una teoría con los tatuajes y es que al final yo pienso que por qué me empecé a tatuar y pienso que es porque yo me quería sentir una chica dura, una tipa dura. Pienso, cuando empecé a tatuarme. Y al final eso lo que oculta es un interés muy sensible y el ser una persona quizás un poco más que por sensibilidad eres vulnerable y es un escudo de ojo que soy una tipa dura, no me hagas daño. Ojito. Claro, luego eso deriva en conocer en profundidad el arte del tatuaje, en que te flipe y en el no poder parar. Yo este año me he hecho, espérate, a ver si puedo ver por aquí. Esto te iba a decir, Bueno, ¿qué tiene tatuado Ana Francisco y por qué? Bueno, si se puede decir, a ver, que habrá cosas que sí. no. Tengo 100 millones de animales tatuados. ¿Cómo no? Tengo ¿Cómo no? peces, peces, gatos, galgos, caballos, tigres, unicornios, cabras, pues cientos de animales, un montón de animales. Tengo unos cuantos homenajes a Extremoduro, que para mí Extremoduro es mi Madre, grupo. tenía entradas el 30 de junio para Madrid yo. Ahora yo no sé si van a... Yo imagino que la gira va a ser ya 2021, porque Yo este imagino año que lo veo también. complicadito. Yo me iba a decir no tenía, no, tengo entradas para 4 conciertos de Extremoduro. ¡Wow! O sea que eres fan, fan. Lo Sí, mismo sí. coincidimos, Ana. Bueno, me entiendo que ibas arriba hacia Madrid, ¿no? Sí, sí, Había sí. 2 días. ¿Qué día? ¿El viernes o el sábado? El sábado. Yo iba el viernes, justo ahí Ah, después bueno, de... uy, uy. Casi, casi, casi. Pero bueno, iremos igual porque la tienen que pasar a 2021 como sea. O sea, la gira de despedida no se puede perder de extremo. Es que es lo Yo máximo. tengo la esperanza de que se pongan a tocar y se reenamoren de ellos mismos otra vez y digan que al final no se Y digan, despiden. no podemos dejarlo. Ya, ya, yo también lo creo, pero bueno, no sé. Ojalá, Bueno, y cuéntame, ahora que ojalá. estamos en confianza, ¿qué reflexiones sacas de todo esto que estamos viviendo? ¿Vamos a salir reforzados? ¿Vamos a salir siendo personas que se tomen más en serio la vida en cuanto a parar los ritmos, querer más a nuestros prójimos, dedicarle más tiempo a la familia y los amigos? ¿Cómo crees que vamos a salir de este trance, Ana? Pues mira, pienso Pienso que la cuarentena es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque yo creo que yo, por al menos, llevo 1 año y 3 meses diciendo no tengo tiempo, ¿no? Por el trabajo. No tengo tiempo, no tengo tiempo. Y posponiendo y postergando todas esas cosas a las que me tenía que enfrentar en algún momento en el que tuviera tiempo. Creo que Me como a suena, mí, me suena. Nos no, ha pasado a muchas. a mucha gente, ¿no? Y además, al final, eh, dejamos muchas cosas, muchas parcelas de nuestra vida agarradas así con un alambre o con un hilo que está a punto ahí de romperse. Pero ¿qué pasa? Que la fortaleza del capitalismo es que te invita, o sea, que te lleva como una rueda a avanzar y a no Sí, pensar, sí, ¿no? sí. Y al Y a final, producir y seguir produciendo, pero encima de tus posibilidades totalmente, que a veces no hace falta tanto. Es todo más sencillo. bueno, eso por descontado, pero yo encima ahora sobre todo hablaba de la enajenación mental que te lleva claro, cuando tú estás absolutamente saturado de trabajo o cansado, hay veces que lo único que te apetece es descansar la cabeza o sea, y pues ver series, consumimos series ahora como vamos, como si fueran, o la tele, o el desconectar, y al final te lleva eso, a no pensar en esas grandes preguntas que todos deberíamos de hacernos de vez en cuando. Tengo el trabajo que quiero tener, estoy dedicándome de la manera que me quiero dedicar, soy buen hijo, soy buen padre, madre, Sí, soy... sí, sí. Eh, Las mi preguntas existenciales de la vida que no nos solemos hacer porque a veces no hay tiempo para ellas. Sí, sí, y porque el sistema te invita a seguir en esta rueda de, venga, pues claro, yo creo que de una cuarentena no puedes salir como entras en una cuarentena. Yo personalmente he estado una semana muy enferma con el coronavirus, 2 semanas distrayéndome, no lo puedo decir de otra manera, viendo todas las series que existen, documentales, pelis, leyendo ficciones todo el día. Y luego hubo un día que fue el antes y el después, ¿no? Estuve escuchando a Debussy, además, compositor, me hace gracia porque era fue algo que sí que rescato positivo, ¿no? Del conservatorio, la cantidad del bagaje musical que te da. El abanico de la música clásica. Y entonces, pues,
me puse a escuchar a BBC, escuché una canción, el arabesco número 1, lo escuché 18 veces seguidas en bucle. De verdad, sí, dije, no, es que algo tiene que cambiar. Y entonces llevo una semana haciendo cosas productivas y dedicándome a esas cosas importantes de verdad. Joder, lo que pasa que es que, de verdad, tendemos a confundir tanto lo urgente con lo importante. Eso te iba a decir, que ¿qué es lo importante realmente? Porque a lo que te lleva a esta sociedad es trabajo, 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 porque necesito más dinero o más no sé qué para tener. Y al final, yo creo que esta cuarentena nos ha puesto el espejo delante y nos hemos visto y vamos, yo he descubierto que lo importante no era lo que creía que era lo importante. Y creo que nos está pasando a nivel global. Bueno, toda la gente que nos paramos a reflexionar en ello. Y me parece tan importante, o sea, este ejercicio psicológico que estamos haciendo todos y Claro. todas. Vamos, insisto que creo que es hasta necesario todo esto. La faena es que tenga que venir una pandemia para darnos cuenta. No, y también la cosa es a qué nos va a llevar, porque estamos reflexionando todos de manera individual en nuestras casas para cambiar cosas, pero yo Sí. me gustaría o quiero tener la esperanza de que esto nos va a llevar a algo como globalidad también. En colectivo, ¿no? Sí. Una conciencia Sí, colectiva fíjate, de hasta dónde hemos llegado y por qué. claro, y para mí esto es muy grave. Quiero decir, lo que está pasando ahora, ¿no? La democracia, que parece un sistema tan indiscutible, ¿no? Pues de repente está amenazado por un virus que nos mata. Pues sí. ¿Y qué vamos a hacer? Algo tendremos que hacer. Y cuando hablábamos antes del desigual confinamiento, ¿no? Yo fíjate, yo sí que echo de menos, por ejemplo, una intervención de las instituciones para generar un poco más de igualdad a la hora, por ejemplo, de niños, ¿no? De niños que no tienen internet, pues cómo van a seguir, cómo van a estudiar o como tal, ¿no? Sí que echo de menos que el Estado intervenga, que haga algo por esas familias que no tienen posibilidades de tener internet, para que todos podamos llevar más o menos un avance pues similar. Y esto venía por algo que no me acuerdo. Una huella. No, sí, ya es lo que quería decir. Que al final todos tenemos más tecnología, cuanto más, de hecho la tecnología ahora mismo es el símbolo, yo creo, de nuestra humanidad reciente, ¿no? En los últimos años. Y a la vez tenemos mucha desigualdad. O sea, en la sociedad hay desigualdad y hay tecnología. ¿Qué pasa? El poder con la tecnología puede ser mal usado. Como por ejemplo, el 11 de septiembre, ¿no? Se usó la tecnología de los aviones para hacer un mal terrible. ¿Qué quiero decir con esto? A ver si soy capaz de explicarme, que me estoy yendo por las ramas, que no vea. No, te sigo, te seguimos. Estamos aquí a tope de interesados en esta teoría. Dale. Vale, lo que quiero decir, creo que ya he encontrado un ejemplo claro, es que me gustaría que algo tiene que cambiar, que es necesario una conciencia crítica, pero de grupo, o sea, social. La última vez, o el último ejemplo que estuve buscando, ¿no? Estaba pensando, ¿y cuándo fue la última vez que yo he visto en la humanidad un ejemplo de conciencia crítica? Pues, y se me ocurría la guerra de Irak, ¿no? Cuando en todo el mundo salió la gente a la calle para decir no a la guerra. Y yo creo que es necesario hacer de nuevo, mantener viva esa conciencia crítica para ver, jolín, que estamos muy centrados en las individualidades, está muy bien que Amancio Ortega done no sé cuántas mil mascarillas, pero eso no nos puede distraer de que lo importante es tener unos servicios públicos fuertes. Es muy necesario. Y me encanta que las done, las mascarillas, porque venís a mis mascarillas. No hay ningún problema. Pero que seamos conscientes de la importancia de lo público. Claro, efectivamente. Y que no se nos, y sobre todo que no nos distraigamos, que sí que está muy bien, pero jolín, pues, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿En qué tipo de capitalismo, entiendo, porque ya no se puede escapar del capitalismo, en qué tipo de capitalismo queremos vivir? ¿Que se parezca más al asiático? O por lo menos que sea eso, un poco más amable con el ser humano, que somos nosotros, al fin y al cabo. Correcto. Ana. Oye, un jardín increíblemente... No, olvídate, si es maravilloso, estas entrevistas están para esto, para sacar estas cosas, que son las más interesantes de las personas a las que entrevisto, es maravilloso. Ya, a ver, esta pregunta que me gusta mucho hacerosla siempre. Venga. ¿Qué va a ser lo primero que haga Ana Francisco el primer día que estemos liberadas y que nos dejen salir a la calle con cierta libertad y digas, es mi momento, es mi día, para mí, ¿qué hago? Cuando salgas de los 36 metros, vaya. Me voy a ir a Asturias, por supuesto.
¿Sí? ¿Lo tienes claro? Sí, sí, me voy a ir a Asturias. Estoy echando muchísimo de menos el no estar en Asturias. ¿Qué Sentir extrañas? que quiero y sobre todo, hombre, mis amigos, mi chico, es lo que más extraño, por supuesto, por supuesto. Y eso que aquí, insisto, mis compañeros de trabajo no pueden ser más maravillosos y son a la vez compañeros de trabajo, familia y amigos. Yo me he sentido muy cuidada cuando he estado aquí sola, aun estando todos confinados en sus casas. Jolines, me han llamado por teléfono, me han hecho videollamadas para ver cómo estaba, me traían cosas, me han hecho la compra. Y bueno, los quiero mucho, pero aún así me quiero ir a Asturias. Pasando por León para abrazar a mis padres también. Qué bien, pues te estaremos esperando en Asturias aquí con los brazos abiertos. Y ahora, en nuestra sección de recomendaciones en el confinamiento, a todos mis entrevistados y entrevistadas les pregunto que nos recomienden en tiempo de confinación no existe, ¿no? Confinamiento, que nos digan, Cuéntate las palabras que quieras, no hay problema. no, aquí podemos hacer lo que queramos, un libro que es interesante leerse en esta etapa, una peli o una serie que te haya gustado y que les puede gustar a ellos y ellas, y una canción o un disco que te guste. Dinos, deleítanos. Vale. Bueno, pues la primera, la peli, Gordos, de Daniel Gordo. Sánchez, de Daniel Sánchez Arévalo. Además es cine español y cada vez más importante para mí, cine que pasa el test de Bechdel, que para mí es muy importante. Por si alguien no sabe lo que es el test de Bechdel, es un test que tiene 1000 años, pero sin embargo no sigue sin cumplir a día de hoy, que es cómo saber si la película que estás viendo, o sea, qué papel desempeñan las mujeres en las películas que estás viendo, ¿no? Pues hace 3 preguntas y propone que para que una película sea paritaria o igualitaria, al menos tener 2 personajes femeninos con nombre, es decir, que no sea la madre de Will, ¿no? O sea, que 2 personajes con nombre, la mujer de... que hablen entre ellos en algún momento de la película y que no hablen de los hombres o del amor. Ajá, qué interesante. Sí, es muy interesante porque además dices tú, lo pasarán todas. No lo pasa casi ninguna. Casi nadie. Casi ninguna. Pero no lo pasa, ni siquiera dices tú series que dices tú, a ver, de Big Bang Theory, por ejemplo, ¿no? Solamente cuando hubo una protesta de un colectivo de mujeres, empezaron a pasar el test de Bechdel sus capítulos. ¿Por qué? Porque sí, está Penny, Bernadette, y sí, es neurocientífica. ¿Cómo va a ser machista? Sí, es neurocientífica, pero cuando habla con mujeres, solo habla de hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres no podemos hablar de hombres. Al final, me parece muy cruel es enviarle un mensaje a la sociedad de que las cosas interesantes solo les pasan a ellos y que nosotras solo hablamos de maternidad y de amor. Sí, y que somos un complementito que está ahí de vez en cuando, ¿no? Sí, y no, mi vida, supongo que la tuya tampoco es eso, seguro que te pasan cosas súper interesantes y pues eso, a mí también me pasan cosas interesantes. Entonces, bueno, por eso recomiendo Gordos porque es un peliculón donde los gordos tienen mucho que decir. La veré y aparte me ha parecido súper llamativo esto que me cuentas. Lo siguiente... Bueno, a ver, también te digo una cosa, no es una película especialmente feminista, solamente digo que pasa el test, que para mí es muy importante, muy, muy, muy importante. No, el hecho ya de conocerlo me gusta el concepto. A ver, un libro. Un libro, vale. La guerra del arte. Además, no, lo que pasa es que estoy condicionándome, porque ese te lo recomiendo a ti, porque estoy segura de que te va a encantar. Venga, a todo el mundo, a todo el mundo. Vamos. Venga, a todo el mundo, pues a todo el mundo entero les recomiendo La Resistencia, de mi queridísimo Ernesto Sábato. Wow, me encanta Sábato. Sábato es... Aunque me quedé ahí pillada con lo de la guerra del arte. La guerra del arte, ¿de qué va la guerra del arte? Es un manual para ganar todas las batallas internas que uno tiene por las que posterga sus obras artísticas. Seguro que tú tienes muchas cosas que escribir que no has escrito, o un libro pendiente, una historia que se te ocurrió, o una canción a la que no te enfrentas porque puede tener cierta complejidad. Pues ese libro es cómo ganar todas las batallas para llegar a hacer eso. Objetivos artísticos, me gusta. Pero me quedo con las dos recomendaciones. Y nos queda, bueno, lo último y lo que más me gusta a mí, que es la canción o el disco. Es que... Nos vale cualquiera de Extremoduro también, es que yo soy fan, pero bueno. Eso te iba a decir. Aparte de Extremoduro...
Mira, una residente, para mí, residente que es la mitad de calle 13. Pero bueno, es decir, no están peleados, ellos son hermanos y es más, el hermano le sigue componiendo todo a él. Cualquier canción de Residente me parece brutal. O sea, Residente es puro arte. Y su hermana, Ileana Cabra, es brutal también. Estoy enamorada de esa familia, ¿no? En fin. Pues me gustan un montón tus recomendaciones, Ana. Nada, estamos llegando ya al final, bueno, ya estamos en el final de la entrevista, que nos ha pasado así, no sé si a ti igual, pero cuando una se pone a charlar con gente tan interesante y con la que comparte pues tantas cosas, a mí la verdad se me pasa el tiempo volando y es la idea. Yo diría que nos dijeras un mensaje para todos los asturianos y asturianas que estamos confinadas. ¿Qué nos dices, Ana? ¿Cómo nos animamos? Os juro que no os voy a decir que os quedéis en casa porque ya lo sabemos todos. Porque ya estamos hasta el gorro, hasta el gorro. Sí. Que en un momento en el que estemos muy felices de estos días, que todos tenemos picos de altibajos, ¿no? En un momento en el que estemos muy felices, nos hagamos una lista de esas cosas, de tareas pendientes, pero no de tareas de tengo que fregar la cocina, no, grandes tareas, aprender alemán, aprender ruso, sacarme el carnet de camión, lo que sea, que hagamos una lista y que nos la pongamos en un sitio muy visible, muy, muy visible de la casa, para verlo claro los objetivos a corto plazo, ¿no? Que queremos conseguir. A corto o a largo plazo, lo que tú quieras, pero creo que es importante. Pero que esté presente, ¿no? Sí. Vamos, el día ese que escuché a Debussy en bucle, 18 veces seguidas el mismo arabesco, yo me lo puse ahí y creo que me ha servido, me está sirviendo. Ana, ha sido un placer. Muchísimas gracias porque... enséñamelos que los estás mirando, los perritos. Sí, era para ver si me hacían un poquito de caso. Cuba, Robes. Bueno, mi perro... ¿Cruce de galgo? Son galgos los dos. Ay, espérate que no son galgos los dos. Mira, ¿y cómo se llaman? Pues la negrita se llama Cuba y el rubio de mi vida se llama Robe, como el cantante de Extremoduro. ¿Cómo no? Bueno, me encanta. Eso es ser fan, pero muy fan, ¿eh? Sí, es un poco chiflada, pero sí. Bueno, Ana, espero que nos veamos en ese concierto de Extremoduro y si no, que nos veamos en Asturias tomando unos culines o en cualquier lugar, pero fuera de este confinamiento. Muchísimas gracias. Voy a dar un abrazo muy grande cuando te vea, Ana. Y yo a ti. Y toda la gente que ahora nos está viendo seguramente están felices de verte y sobre todo de verte recuperada. Así que mucha fuerza, guerrera, a seguir dando mucha caña en Madrid y ya sabes, en Asturias te esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Ana Francisco. Te queremos. Muchísimas gracias. ¡Mua! Chao, cielo. Chao.